¿Alguna vez imaginaste que la mayor selva tropical del mundo, el Amazonas, podría esconder vestigios de civilizaciones antiguas perdidas en el tiempo? ¿Y si te dijéramos que durante siglos, estudiosos y exploradores han buscado pruebas de que pueblos avanzados habitaron allí, desafiando todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad? La selva densa e inexplorada no solo es el hogar de animales exóticos, sino también de misterios que podrían reescribir nuestro pasado. La idea de civilizaciones perdidas en el Amazonas no es nueva, pero lo que muchos no saben es que estas teorías empezaron a cobrar fuerza cuando exploradores y arqueólogos comenzaron a encontrar vestigios que contradicen la creencia de que la región nunca fue habitada por grandes culturas. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿será que todo esto es solo un mito alimentado por la imaginación humana? ¿O estamos realmente al borde de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia? En los próximos minutos nos embarcaremos en un fascinante viaje por el Amazonas y sus tierras misteriosas. Exploraremos las evidencias existentes y los descubrimientos más recientes, cuestionando si hay una realidad oculta bajo la densa vegetación o si la idea de civilizaciones perdidas es, en realidad, solo un cuento de ficción. Prepárate para desvelar secretos antiguos, desafiar la historia conocida y, quién sabe, descubrir un nuevo capítulo sobre el pasado de la humanidad. La búsqueda de civilizaciones perdidas en el Amazonas comienza ahora. Durante siglos, el Amazonas ha sido considerado un lugar remoto y salvaje, más allá del alcance de la civilización humana. La región ha sido vista como un vasto mar de vegetación impenetrable, hogar de tribus indígenas que vivieron en armonía con la naturaleza, pero sin grandes avances o civilizaciones sofisticadas. Esta visión ha sido la que prevaleció en la narrativa oficial de la historia de la humanidad. Pero, ¿es realmente esta la única versión de los hechos? Los primeros exploradores europeos, como Francisco de Orellana, quien cruzó el Amazonas en el siglo XVI, describieron la región como un lugar lleno de misterio y peligro, pero sin señales evidentes de civilizaciones avanzadas. Con el tiempo, la idea de que el Amazonas era simplemente una jungla inhóspita, poco apta para el desarrollo de grandes culturas, se consolidó. La geografía y el clima tropical parecían no ser compatibles con la existencia de ciudades complejas y civilizaciones florecientes. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX y se desarrollaban nuevas técnicas de exploración, comenzaron a surgir dudas sobre esta visión tradicional. Las investigaciones más recientes han demostrado que la región amazónica podría haber albergado civilizaciones mucho más complejas de lo que la historia oficial nos ha contado. De hecho, algunos estudios sugieren que los antiguos habitantes del Amazonas podrían haber tenido una relación mucho más profunda con la tierra de lo que pensábamos, cultivando el suelo de manera sostenible, construyendo estructuras y desarrollando redes comerciales. La historia oficial entonces se encuentra bajo revisión. ¿Es posible que esta visión del Amazonas, como una región inexplorada y sin grandes civilizaciones, sea incompleta o incluso errónea? La arqueología y la tecnología moderna están desafiando esta noción y abriendo nuevas puertas para comprender el pasado de la región. A medida que la tecnología de exploración avanzaba, comenzaron a surgir los primeros vestigios arqueológicos que desafiaban la visión establecida sobre el Amazonas. En la década de 1990, un grupo de investigadores liderado por el arqueólogo Michael Heckenberger descubrió una serie de antiguos asentamientos en la región amazónica, que mostraban evidencia de una estructura social mucho más compleja de lo que se pensaba. Estos descubrimientos fueron realizados en el estado de Pará, en Brasil, y dejaron claro que el Amazonas no era solo una jungla inhóspita habitada por pequeñas tribus, sino una región con una rica historia de civilización. Los restos de antiguas viviendas circulares, canales artificiales y terrazas agrícolas fueron encontrados en la región. Estos descubrimientos sugieren que las civilizaciones amazónicas habían desarrollado métodos avanzados de agricultura, como el cultivo de alimentos en terra preta, un tipo de suelo extremadamente fértil creado por los propios habitantes. Además, los estudios apuntan a que estas civilizaciones tenían una gran capacidad para organizar y manejar su entorno de manera sostenible, lo que desmiente la idea de que el Amazonas era simplemente un lugar primitivo e inexplorado. Sin embargo, las evidencias no se limitan a los restos físicos. Los avances en la tecnología de mapeo, como el uso de imágenes satelitales,
han permitido a los investigadores identificar patrones de estructuras y caminos antiguos en el suelo amazónico, lo que sugiere que existieron redes de comercio y comunicación mucho más complejas de lo que se pensaba. En la región del río Xingu, por ejemplo, se ha descubierto una red de caminos y canales que conecta diferentes asentamientos, lo que indica una organización social avanzada. Estos descubrimientos han llevado a muchos arqueólogos y antropólogos a reconsiderar sus teorías sobre las antiguas civilizaciones amazónicas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿quiénes eran realmente estos pueblos? ¿Cómo lograron desarrollar tecnologías tan avanzadas en un entorno tan desafiante? La idea de civilizaciones perdidas ha cautivado a la imaginación humana durante siglos. La fascinación por los relatos de culturas avanzadas que habitaron regiones remotas y luego desaparecieron misteriosamente ha sido un tema recurrente en mitos, leyendas y teorías conspirativas. El Amazonas, con su densa vegetación y vastedad inexplorada, se ha convertido en el escenario perfecto para estas teorías. Pero, ¿realmente hay pruebas de que grandes civilizaciones florecieron en la selva amazónica? ¿O estas historias son solo fantasías alimentadas por el misterio y la especulación? Algunos investigadores sostienen que las civilizaciones amazónicas fueron parte de una red de culturas avanzadas que prosperaron en toda América del Sur. Según esta teoría, las culturas indígenas del Amazonas habrían desarrollado técnicas agrícolas sofisticadas y estructuras complejas, pero fueron víctimas de desastres naturales o enfermedades que llevaron a su desaparición. Sin embargo, otros sugieren que estas civilizaciones pudieron haber sido mucho más antiguas y haber sido completamente borradas de la historia debido a la naturaleza implacable de la selva, que cubre rápidamente cualquier vestigio físico. Por otro lado, existen teorías más extremas que sugieren que los antiguos habitantes del Amazonas pudieron haber estado en contacto con civilizaciones fuera de América, como los egipcios, los atlantes o incluso los extraterrestres. Estas ideas, aunque intrigantes, carecen de pruebas sólidas y han sido descartadas por la mayoría de la comunidad científica. Sin embargo, la persistencia de estas teorías demuestra el deseo humano de encontrar respuestas más allá de lo conocido y explorar las fronteras de la historia y la ciencia. Lo que está claro es que las investigaciones más recientes están desafiando la visión convencional del Amazonas como una región sin historia de grandes civilizaciones. Las evidencias de asentamientos avanzados, junto con las técnicas agrícolas utilizadas, sugieren que los antiguos pueblos amazónicos tenían un profundo conocimiento del medio ambiente y que su legado podría haber sido más complejo de lo que imaginamos. Cuando pensamos en las civilizaciones indígenas del Amazonas, solemos imaginarlas como grupos pequeños, aislados y sin grandes estructuras organizadas. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que estas culturas eran mucho más complejas y sofisticadas de lo que se pensaba. Los pueblos indígenas del Amazonas no solo habrían creado un sistema agrícola avanzado, sino también una rica red de intercambios y conexiones entre diversas tribus y asentamientos. Los arqueólogos han encontrado vestigios de aldeas en las que se cultivaban productos como el cacao, el maíz y la yuca, utilizando técnicas como la terra preta, un tipo de suelo artificialmente enriquecido creado por los propios habitantes, que es notablemente más fértil que el suelo natural de la selva. Estos avances no solo indican un profundo conocimiento de la agricultura, sino también un entendimiento profundo de cómo trabajar con los recursos de la tierra de manera sostenible, algo que es especialmente sorprendente considerando las condiciones del Amazonas. Los pueblos amazónicos también habrían desarrollado una forma de urbanismo adaptado al entorno, construyendo asentamientos en zonas elevadas y creando sistemas de drenaje y caminos para evitar las inundaciones. En algunas áreas, como en la región del río Xingu, se han identificado redes de caminos y canales que conectaban diferentes asentamientos, lo que sugiere un sistema de comunicación y comercio que facilitaba el intercambio de bienes y conocimientos entre distintas culturas amazónicas. Lo más fascinante de estas civilizaciones es que, a pesar de la idea predominante de que el Amazonas fue un lugar virgen sin historia significativa, los pueblos indígenas habrían dejado un legado que sigue siendo invisible a simple vista. La vegetación densa y el paso del tiempo han ocultado muchas de sus huellas, pero las nuevas tecnologías están empezando a revelar un panorama mucho más complejo de lo que pensábamos. Entonces, si estas culturas tan avanzadas existieron,
¿por qué no quedaron registradas en la historia oficial? ¿Fueron sus logros ignorados o sencillamente olvidados a medida que la selva reclamaba sus tierras? A medida que avanzamos en nuestra exploración del Amazonas y sus civilizaciones perdidas, es esencial considerar cómo las culturas indígenas de la región pudieron haber influido más allá de su propio territorio. A menudo se ha dado por sentado que los pueblos amazónicos estaban aislados del resto del mundo, pero las evidencias arqueológicas y los estudios antropológicos sugieren lo contrario. Las conexiones comerciales y culturales entre las diversas tribus del Amazonas, así como entre estos pueblos y otras civilizaciones de América del Sur, podrían haber sido mucho más extensas de lo que imaginamos. Uno de los aspectos más sorprendentes de estas conexiones es el intercambio de productos y conocimientos. Se sabe que los pueblos amazónicos comerciaban con tribus de las regiones andinas que compartían conocimientos sobre la metalurgia, la cerámica y otras artes. Además, las rutas comerciales que conectaban el Amazonas con otras áreas de América del Sur parecen haber sido mucho más complejas de lo que se pensaba. Las redes comerciales extendidas podrían haber permitido que el cacao, el tabaco y otros productos amazónicos llegaran a otras regiones, y viceversa, creando un flujo constante de bienes y saberes. Algunos investigadores incluso sugieren que las influencias culturales de los pueblos amazónicos podrían haber llegado a las grandes civilizaciones del mundo antiguo, como los mayas y los aztecas. Por ejemplo, la agricultura amazónica, particularmente el uso de la terra preta, podría haber influenciado las prácticas agrícolas de las civilizaciones cercanas. Además, las estructuras ceremoniales y los artefactos encontrados en el Amazonas tienen similitudes sorprendentes con los hallazgos en otras culturas indígenas de América Latina, lo que sugiere que existía una forma de conocimiento compartido o incluso de contactos directos entre estas culturas. Esta perspectiva cambia por completo nuestra comprensión del Amazonas, que no era una región aislada y sin historia, sino un punto de encuentro de intercambios culturales y comerciales que influyeron en la evolución de otras civilizaciones. ¿Es posible que la verdadera historia de estas conexiones se haya perdido o haya sido ignorada por las narrativas oficiales? Los avances tecnológicos de las últimas décadas han permitido a los arqueólogos y científicos explorar el Amazonas de maneras que antes habrían sido impensables. El uso de imágenes satelitales, tecnología LIDAR, Light Detection and Ranging, y drones ha revelado estructuras ocultas bajo la densa vegetación que antes habrían sido invisibles a simple vista. Estas herramientas están permitiendo descubrir una gran cantidad de asentamientos y caminos antiguos que desafían la visión tradicional sobre la región. Una de las aplicaciones más impresionantes de la tecnología moderna es el uso de LIDAR, una tecnología que emite láseres desde aviones para mapear el terreno y crear modelos tridimensionales de la superficie. En 2018, investigadores en Guatemala utilizaron LIDAR para descubrir una vasta red de ciudades mayas ocultas bajo la selva, lo que abrió los ojos al potencial de la tecnología para desvelar civilizaciones perdidas. El Amazonas, con su espesa jungla y su difícil accesibilidad, nunca había sido un lugar propicio para este tipo de exploración. Sin embargo, ahora, gracias al LIDAR, los investigadores están descubriendo lo que podría ser una vasta red de asentamientos precolombinos en toda la región amazónica. Además de la tecnología LIDAR, las imágenes satelitales también están desempeñando un papel clave en el descubrimiento de caminos y estructuras antiguas. Utilizando satélites de alta resolución, los investigadores pueden identificar patrones inusuales en el paisaje, como líneas rectas, círculos o formaciones geométricas que no corresponden a la naturaleza. Estos patrones pueden ser indicativos de antiguos asentamientos humanos, carreteras o incluso canales artificiales construidos por las civilizaciones amazónicas. El uso de drones también ha permitido a los arqueólogos realizar investigaciones más detalladas de áreas inaccesibles. Estos dispositivos pueden sobrevolar el denso follaje de la selva y tomar fotografías de alta resolución de las estructuras descubiertas, proporcionando datos cruciales para entender la extensión y el alcance de estas antiguas civilizaciones. La tecnología moderna está transformando nuestra comprensión de la historia del Amazonas, revelando un pasado que estaba oculto bajo siglos de vegetación y olvido. Si estos descubrimientos continúan, es posible que estemos al borde de descubrir una de las historias más fascinantes de la humanidad. A lo largo de los siglos, la fascinación por la ciudad perdida del Amazonas ha sido un tema recurrente en la literatura y la investigación.
La idea de una civilización olvidada, enterrada en la selva y perdida en el tiempo, ha alimentado tanto leyendas como expediciones. Pero, ¿existe realmente una ciudad perdida en el corazón de la selva amazónica? ¿O es solo un mito perpetuado por la imaginación humana y las interpretaciones erróneas? Numerosos exploradores, tanto antiguos como contemporáneos, han buscado la ciudad perdida, desde las expediciones de Francisco de Orellana en el siglo XVI hasta los intentos modernos de encontrar el Dorado. Aunque muchos de estos viajes fueron frustrados o concluyeron sin resultados concretos, la búsqueda sigue viva hoy en día. Las teorías sobre la existencia de una ciudad secreta en el Amazonas varían. Algunos creen que se trata de una civilización avanzada que fue destruida por un cataclismo natural, mientras que otros sostienen que fue deliberadamente oculta por sus habitantes, temerosos de la invasión extranjera. Recientemente, algunos investigadores han apuntado hacia la región del río Xingu como el posible sitio de una ciudad perdida. En este lugar, se han encontrado enormes estructuras de tierra y caminos de más de 1000 años de antigüedad, lo que sugiere que podría haber existido una ciudad grande y compleja en el pasado. Sin embargo, lo que ha sorprendido a muchos es la falta de pruebas claras de una ciudad tradicional. En lugar de grandes monumentos de piedra, las pruebas de la existencia de una civilización avanzada parecen estar enterradas en el suelo mismo, en las formas de agricultura, ingeniería y planificación territorial. Por otro lado, algunos creen que el mito de la ciudad perdida es en realidad una representación de las civilizaciones que florecieron en el Amazonas, cuyas huellas han sido borradas por el paso del tiempo y la naturaleza implacable. ¿Es posible que lo que buscamos no sea una ciudad física, sino un entendimiento más profundo de la conexión de los pueblos indígenas con su entorno? Mientras los avances tecnológicos continúan revelando nuevas capas de la historia, el misterio de la ciudad perdida del Amazonas sigue siendo uno de los más fascinantes de la historia moderna. La historia del Amazonas, con sus civilizaciones perdidas y sus misterios aún no desvelados, plantea una pregunta fascinante. ¿Qué tan poco conocemos realmente de nuestro propio pasado? A medida que descubrimos más sobre los antiguos habitantes de la selva amazónica, nos damos cuenta de que estas culturas, tan avanzadas como las de otros rincones del mundo, han dejado un legado impresionante que se ha mantenido oculto durante siglos. Ya sea a través de sus innovaciones en agricultura, sus redes de comercio o sus complejas estructuras urbanas, los pueblos amazónicos han demostrado ser mucho más sofisticados de lo que la historia oficial ha reconocido. Sin embargo, al final, ¿quiénes eran realmente estas civilizaciones? ¿Por qué se extinguieron? ¿O por qué sus huellas fueron olvidadas? La búsqueda por la ciudad perdida no es solo una cuestión de encontrar ruinas enterradas, sino una exploración de los misterios más profundos de nuestra historia compartida. ¿Qué otros secretos guarda la selva amazónica? Tal vez nunca lo sepamos por completo, pero los avances tecnológicos que hemos visto en las últimas décadas nos acercan cada vez más a las respuestas. A medida que desentrañamos estos misterios, surge una reflexión más profunda. Si las civilizaciones amazónicas podían crear sistemas avanzados en armonía con su entorno, podría ser que nuestras sociedades modernas, tan dependientes de la tecnología, ¿aún tengamos mucho que aprender de su relación con la naturaleza? Nos queda el desafío de seguir explorando y aprendiendo, recordando que el Amazonas no solo es un bosque tropical, sino un testimonio viviente de lo que la humanidad fue capaz de lograr en tiempos remotos. ¿Qué opinas de los descubrimientos que hemos presentado hoy? ¿Crees que hay más secretos aún esperando ser descubiertos en el Amazonas? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte este video con tus amigos. La historia del Amazonas está lejos de terminar, y el próximo capítulo podría estar más cerca de lo que pensamos.